De escribir 3 obras para gran orquesta. Actualmente desempeña sus labores y proyectos en su estudio en Tecate. Bueno, creo que aquí tenemos a una persona con un currículum extraordinario, Tonali, y tenemos el honor de tenerlo en el Foro Social Municipal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Va a ser para nosotros un honor escucharte. Bienvenido. Bueno, es por el proceso que de alguna manera tenemos que pasar como seres humanos para llegar a cualquier etapa de la vida, ¿no? Es un proceso de madurez, es una etapa de crecimiento. Este proceso, una vez que inicia, no para, ¿no? Una vez que salimos del seno materno, no para, ¿no? Entonces, básicamente, el nombre es un poco en el sentido metafórico de cómo nos conformamos nosotros como seres humanos y cómo vamos afianzándonos a nuestra personalidad, a nuestro entorno, cómo vamos creando nuestra identidad como seres humanos, cómo nos afianzamos a la localidad en donde vivimos, ¿no? O si tenemos que salir de repente de la ciudad donde vivimos y vivir temporalmente en otra ciudad, cómo nos afianzamos, ¿no? Entonces, dormancia, el término dormancia es básicamente este proceso por el cual pasan las semillas, que es estar en dormición, se le llama. Es algo parecido a la hibernación, no es precisamente hibernación. Este proceso se da cuando la semilla está en condiciones adversas, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, nosotros no somos muy diferentes a una semilla, ¿no? Porque cuando estamos en una condición adversa, de alguna manera algo hacemos para lidiar con esa adversidad, ¿no? Algo tenemos que sufrir, algo tenemos que vivir, ¿no? Entonces lo interesante es cómo lo hacemos, ¿no? Entonces cuando nos acercamos a la naturaleza, hay muchas, pareciera, ¿no?, que uno empieza a encontrar respuestas, ¿no? Simplemente en la cuestión de la contemplación, ¿no? En la cuestión de sentir calma, ¿no? Uno puede escucharse con más calma, ¿no? Entonces puse esta imagen al principio un poco porque me llamó la atención, la había salvado hace unos meses. Y lo que me llama la atención, hay otra imagen aparte de esta que no la puse. Lo que me llama la atención de esta es cómo el simio, o en este caso el mono, ¿no?, tiene sus raíces más cercanas a la tierra, ¿no? Entonces conforme vamos evolucionando, pareciera que en realidad estamos evolucionando, pero nos estamos olvidando de nuestras raíces, ¿no? Entonces hay otra imagen que no puse, que es también de cómo funciona, digamos, la cadena de la vida, ¿no? La cadena evolutiva, en el sentido, digamos, de cómo nos hemos conformado nosotros esta idea de que somos los más importantes, ¿no?, en la tierra, sobre la faz de la tierra, ¿no? Y a manera de pirámide, ¿no?, está digamos, hay un círculo con puras figuras de animales, ¿no?, y hay otra formación a un lado que es una pirámide, ¿no? Y entonces hasta arriba de la pirámide está el ser humano, ¿no?, y abajo están todas las especies, ¿no?, o subespecies, si nosotros nos ponemos en este rol de que somos los mejores, ¿no? Entonces cuando nosotros nos ponemos en esta, digamos, en esta mentalidad en donde sentimos que somos superiores a la naturaleza, superiores a los animales, realmente nos estamos desconectando, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llama dormancia. Un poco como introducción, quiero leerles este texto que es de Thich Nhat Hanh, que es un monje budista, un monje zen, y él no es el único que habla sobre esto. En particular lo cito porque leo algunos poemas de él. Y él dice: existe un enfoque erróneo derivado de la separatividad entre la tierra y nosotros. La madre tierra está dentro de nosotros, no está afuera. El cambio puede lograrse solo si surge el reconocimiento de que los individuos y el planeta forman parte de uno mismo, de un mismo ente, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que él dice que, como lo plantea, es que la tierra está dentro de nosotros, ¿no? Y conforme vamos evolucionando, me voy a sentar, conforme vamos evolucionando, un poco tal vez como se puede apreciar en esta imagen, es esta cuestión de que
nosotros vamos creciendo como seres humanos y debemos de ser mejores, ¿no? Y debemos de ser más, inteligentes, más cultos, ¿no? Y eso es, digamos, el orden estructural de alguna manera de cómo se ha ido dando la evolución. Nos hemos ido cada vez despegando más de la tierra, ¿no? Entonces, algo que me pasaba a mí de niño, yo crecí pegado a la montaña en el Cuchumá, era ir a la escuela, ¿no? Entonces, al ir a la escuela, yo todos los días de mi vida jugaba en la tierra, básicamente, ¿no? Jugaba en la montaña y tenía mis zapatos o para jugar o mis zapatos para ir a la escuela, si acaso, ¿no? Y bueno, el punto era que cuando yo iba a la escuela, pues me llevaba mis zapatos, ¿no? Y mis zapatos estaban llenos de espinas, ¿no? Y mis calcetines estaban llenos de espinas y mis zapatos se iban ensuciando, ¿no? Entonces, eso me generaba a mí cierto tipo, digamos, si llevaba uniforme no había problema, porque el uniforme no te lo ponías para jugar, ¿no? Entonces no había problema porque estaba limpio, ¿no? Pero mis zapatos no, a veces nomás tenía un par de zapatos, ¿no? Entonces el problema para mí era ir a la escuela y mis zapatos estaban sucios, ¿no? No porque no los limpiara, sino porque era donde jugaba yo todo el tiempo, ¿no? Entonces en cuanto yo llegaba y pisaba el pie, ponía el pie en la escuela, ¿no? Para mí era muy fuerte este contraste de que todos los niños llegaban con sus zapatos limpios, ¿no? Y yo parecía un niño descuidado, ¿no? Un niño que no se arreglaba, un niño sucio, un niño, ¿no? No es mi mamá, que, que ha hecho un excelente trabajo, pero en este sentido no tiene nada que ver con ella, tiene que ver con mi propia visión del mundo, ¿no? Y con la comparatividad o la manera en que nos medimos en cuanto a los demás, ¿no? Siempre estamos en esta constante de cómo me veo contra los demás porque estoy entrando a una sociedad, ¿no? Entonces, al entrar a una sociedad, nosotros dejamos, obviamente la cadena de la evolución, lo que fue ocurriendo es que cada vez fuimos más cultos, ¿no? Y el ser culto significaba que tenías más posibilidades de supervivencia, ¿no? Porque tenías más herramientas para la supervivencia, ¿no? Y eso significaba pues pasar por un montón de problemas, ¿no? Y sobrevivir a estos problemas, ¿no? Pero eso lo que fue logrando de alguna manera es que nos fuimos separando de la tierra, fuimos saliendo de la cueva cada vez más, ¿no? Entonces hemos llegado a tal grado que si tú llegas con el zapato sucio, ya no puedes entrar a una exposición, ¿no? O no puedes entrar a un trabajo, ¿no? No te toman en cuenta, ¿no? Entonces eso es la evolución de alguna manera, ¿no? Esta separatividad, ¿no? de lo que es la tierra, ¿no? Y se le ve como a las personas que trabajan en el campo se les ve como pobres, es sinónimo de pobreza, ¿no? Y hemos llegado a ese extremo, ¿no? Entonces me parece muy bonita esta cita de Thich Nhat Hanh o Thich que le llaman, de cómo él menciona que la tierra está dentro de nosotros, ¿no? Y hay un término que acuña bueno, es realmente un historiador que se llama ecopsicología. Theodore Roszak es el que acuña este término. La ecopsicología habla sobre la reconexión de alguna manera o la problemática que nosotros tenemos en la actualidad, que es esta desconexión de la tierra, ¿no? Perdón si me desconcentro, es que el sonidito ese me está sacando de onda. Entonces, bueno. Ok, sí. Igual, se puede bajar aquel, sí. Ok, entonces, bueno, esta es otra cita que también encontré que me gustó mucho, dice lo siguiente, ¿no? En una concurrida capital urbana de Persia, nótese, ¿sí? Que dice hace 2500 años, ¿sí? Sirio el Grande reconoció la necesidad de aumentar la salud humana y crear una sensación de calma en la respuesta. En respuesta plantó un jardín en el centro de la ciudad. Estamos hablando de 2500 años, ¿sí? Y hace 2500 años en Persia ya tenían este problema, ya había ciudades, ¿no? Ya había civilizaciones, ¿no? Entonces, si Sirio el Grande en ese entonces sintió que había un problema en esta ciudad, ¿no? Y no había esta percepción de calma, no es un problema de la actualidad, ¿no?
Estos son problemas que se han venido dando en las civilizaciones, en donde el hombre se descontextualiza o se desnaturaliza, ¿no? de su condición humana, ¿no? Y de la naturaleza, ¿no? Y se separa de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto es un poco para poner el contexto de qué trata este proyecto, que es lo que vengo a presentar, que son prácticas de inmersión a la naturaleza, son prácticas de inmersión entre piedras y naturaleza. Normalmente, digamos, hay dentro de lo que es la ecopsicología, ¿sí? Este término acuñado, se realizan las prácticas de inmersión. Las prácticas de inmersión quiere decir que nos vamos a ir a meter básicamente al bosque, ¿no? Ahora, curiosamente, en Japón hay un término que se llama Shinrin-yoku, que quiere decir baños de bosque. Los baños de bosque son prácticas de inmersión en la naturaleza que también nacen por esta necesidad de calma, ¿no? que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, Dormancia lo que propone es que generemos en nuestra localidad, ¿sí? Que se generen, no necesariamente que se generen por sí solas, yo estoy proponiendo hacer este proyecto, y es generar expediciones, no necesariamente expediciones porque ese es otro término, ¿sí? Pero digamos prácticas o caminatas o excursiones hacia la naturaleza, no en el término, digamos, de lo que está muy de moda ahora en las redes sociales, y en la práctica, sí, que es el hiking, ¿no? Que es como, está muy de moda, ¿no? Y aquí hay un club que se llama, por ejemplo, Club Cuchumá Tecate, que es un club de montañismo, hiking y bla, 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 rappel. Entonces, todas estas actividades están orientadas a lo que es, digamos, sí, el turismo, la relajación, te vas con tus compañeros, con tus cuates, te relajas, ¿no? Pero no están orientadas necesariamente a la reconexión, ¿no? A la reconexión desde un nivel celular, que lo vamos a ver más adelante, no necesariamente lo estoy planteando yo, sino esta cuestión de reconectar, de volvernos a conectar, ¿no? Y esto quiere decir que nosotros perdimos ese contacto con la naturaleza y perdimos a nivel tal vez celular, sí, esta cuestión de sentirnos conectados con la tierra. Por eso lo que dice Thich Nhat Hanh es muy interesante, que es que la tierra habita dentro de nosotros, ¿no? La tierra vive adentro de nosotros. Nosotros, si nos fuéramos ahorita y nos metiéramos a 10 kilómetros hacia, no sé, hacia el ejido Nejí, ¿sí? Lo primero que sentiríamos es frío, ¿no? Es como, uy, está haciendo frío. Y ya empezaría la preocupación, empezaría así en 2 segundos el sistema de supervivencia. ¿En dónde voy a dormir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿No? ¿Cómo voy a prender el fuego? ¿No? Entonces, todas estas preocupaciones son preocupaciones naturales de nuestra condición humana, pero son también preocupaciones milenarias, ¿sí? Y son preocupaciones contemporáneas, ¿sí? Porque nosotros ahorita terminando esto, bueno, pues voy a desayunar, como, llevo a lavar la ropa, los trastes, atiendo a los hijos, y en la noche sé que me espera mi camita calientita, ¿no? Entonces, no hay problema, porque todo está cubierto, ¿no? Entonces, si estuviéramos en Nejí y fuera acercándose la noche, es en dónde fregados voy a dormir, ¿no? Y es una preocupación sumamente real y sumamente válida, ¿no? Entonces, los seres humanos desde antes tenían todas estas condiciones de alguna manera provistas y fueron proveyendo cómo cubrir estas necesidades, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es cómo reevaluar, ¿sí? Que en esta contemporaneidad o en este presente no nos dé miedo conectarnos con la naturaleza. No nos dé miedo ir a Nejí y que nos dé frío. No nos dé miedo ir a ver las plantas y decir, ay, es que ya me cansé, ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Porque eso lo que genera es que nos desconectamos, ¿no? Entonces, bueno, sin expandirme mucho en eso, voy a leer esta también, que son los antecedentes. Que esto lo saqué de una escuela que hay en Uruguay que son especialistas en ecopsicología, y dice, es necesario generar vínculos emocionales con el planeta, cosa interesante porque dice vínculos emocionales, ¿no? Y particularmente con la región en la que vivimos. Algo que pasa aquí en Tecate, que lo estaban mencionando un poquito en la otra charla, sí, es la problemática que tenemos con la identidad, ¿no? Es que, ay, Tecate está bien feo, ¿no? Y ay, Tecate está bien chiquito, y es que no hay nada, ¿no? Y es que todos nos quejamos tal vez de Tecate, o no nos gusta, o llegamos a vivir aquí porque no había de otra, o nos quedamos aquí porque no había de otra. Entonces nuestra cuestión
identitaria o nuestra identidad con el pueblo en que vivimos, ¿no? No nos permite ni crecer, ni nos permite amarlo, ni nos permite cuidarlo, ¿no? Y estamos como en este desamor constante, no nomás del pueblo donde vivimos, sino con este amor o desamor constante con la vida, ¿no? Que es que ni me gusta mi vida, ¿no? O sea, en realidad aquí estoy y bla, 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 ¿no? Entonces, algo interesante que pasa con esta cuestión de la ecopsicología es que generemos una identidad, ¿sí? Que reconectemos y reconozcamos en dónde estamos parados y aprendamos a amar y a querer eso que tenemos, ¿no? Y eso no se puede hacer de otra manera si no empezamos desde adentro. Desde adentro me refiero a empezar por el corazón, ¿no? Hacer las paces con nosotros mismos. Entonces, Dormancia no es un proyecto medioambientalista, necesariamente es un proyecto de reconectar con nosotros mismos y a través de eso ir reconectando con todo lo demás. Tú no puedes ir a una escuela y esperar a que te sientes y a ver, maestro, edúqueme, ¿no? Eso es el sistema educativo y está muy bien, ¿no? Pero cuando tú quieres aprender y reconocerte y conocerte, tú te puedes leer un libro y lo terminas y está muy bien. Y eso se va a instalar de alguna manera en tu manera de pensar o en tu cerebro. Y puede ser que te sirva, puede ser que no te sirva. Pero si tú no haces ese trabajo de conocimiento interno, ¿no? Entonces, ¿cómo creces? ¿No? ¿Cómo creces como si fueras una semillita, ¿no? Por eso Dormancia. Entonces, bueno, dice, es necesario generar vínculos emocionales con el planeta y particularmente con la región en la que vivimos, a fin de desarrollar el cuidado que el equilibrio ecológico requiere. Este vínculo emocional humano llamado biofilia debe ser desarrollado en la infancia. Igual regresamos a la educación, ¿no? Así como se desarrolla la empatía y el esquema de valores sociales, ¿no? Sabemos quiénes somos conociendo el lugar en donde estamos, que es básicamente nuestro hábitat natural, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está planteando de alguna manera la psicología. Aquí están los antecedentes un poquito de la dormancia, no me voy a clavar mucho eso porque ya hablé un poquito de esto. Voy a nada más leer esta sección. La dormancia está rota o dividida entre dos tipos de dormancia. Una es la dormancia predictiva, otra es la dormancia consecuente. La consecuente, que es la que yo, digamos, vincularía más con el ser humano, ¿sí? Es la cuestión de la adversidad, cuando tenemos adversidad, porque el ser humano está lleno de adversidades, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, no desayuné, ¿no? Se quedó el desayuno, se quedó el desayuno en la mesa, ¿no? Mi mamá se tapa, pero no es hablando de la culpa, por así decir, porque ella pudiera sentir culpa, ¿no? El detalle es que no depende de los demás, depende de mí mismo, ¿no? Entonces yo simplemente decidí darle más tiempo a esto, he estado en friega, y bueno, el punto es que aquí estamos, ¿no? Entonces la dormancia consecuente, que es la que se vincularía más con el ser humano, ¿sí? Es la que tiene lugar cuando un organismo entra en dormancia después de la llegada de las condiciones adversas, ¿sí? Ahora, la predictiva ocurre cuando un organismo entra en la fase también de dormancia antes de la llegada de las condiciones adversas. Entonces es muy bonito porque es como quiera que sea, mi mamá se tapa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Porque son condiciones adversas, ¿no? Entonces, la predictiva es antes de que vengan las condiciones adversas, yo me voy a tapar, ¿no? Y como ser humano eso hacemos, ¿no? Es como a veces no enfrentamos los problemas y es mejor le doy la vuelta y me voy para allá, ¿no? Y mejor decido irme a otra ciudad a vivir y no lidiar con este pueblo, ¿no? O decido no estudiar esa carrera porque me va a salir muy cara. Entonces, es como, para mí dormancia es como este sinónimo de dormirse uno mismo, ¿sí? Y que la conciencia no te deje tomar decisiones, ¿no? La conciencia es algo también que despierta en el ser humano, ¿no? Y se va generando, ¿no? Todos tenemos un nivel de conciencia. Entonces, la dormancia es como lo opuesto a la conciencia, ¿no? Es como estar metido en este caparazón, ¿no? Nuestro caparazón somos nosotros la semillita y es como la plantita que nunca va a crecer, ¿no? Es como, pues no, aquí me quedo porque aquí estoy protegido, aquí estoy cómodo, ¿no? Y la conciencia lo que hace es que no te deja dormir en la noche, ¿no?
La conciencia no se calla, ¿no? Todo el tiempo está diciéndote, es que debiste hacer esto. Y no es nada más la conciencia, no es la conciencia exclusivamente, es toda la programación que traemos de años, ¿no? De regaños, de errores que cometimos, de sentimientos de culpa, de bla, 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 ¿no? Entonces, como seres humanos, nosotros estamos llenos de vocecitas que nos están diciendo, es que no hiciste esto, es que eso se ve feo, es que... Entonces, bueno, para mí es un sinónimo digamos, de conciencia de alguna manera, pero sin clavarnos mucho en eso, voy a leer esta otra sección que dice, cuando una semilla se encuentra en condiciones favorables en vez de adversas, ¿sí? Pero no germina, se dice que está durmiente. Entonces, lo opuesto a la conciencia sería que nosotros seamos seres humanos que somos de alguna manera, sin buscar ofender a nadie, ¿no? Dormidos, seres humanos dormidos, ¿no? Inconscientes, ¿no? Que no pensamos, que no vamos más allá, que somos productos de un sistema, ¿sí? Que quiere que seamos como a él le conviene, ¿no? Entonces, en este sentido, al sistema le conviene que no despertemos de la dormancia, ¿sí? Que siempre nos puedan manipular, que hagamos lo que el sistema quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema está regido por gente que le conviene eso, ¿no? Le conviene el poder, le conviene el dinero, ¿no? Entonces, mientras yo te tenga aquí y no salgas y no crezcas como una plantita, mejor para mí, porque entonces yo te vendo, ¿no? Yo te cambio. Para mí eres mano de obra y yo te cambio, ¿no? Y no me interesa que tu intelecto crezca ni que escuches a tu corazón, ¿no? Entonces, eso sería estar dormido, ¿no? Cuando esta semilla está durmiente, o sea, nosotros, una de las cosas que pueda pasar, bueno, voy a hilar aquí, dice, las semillas de muchas especies de plantas del chaparral, que es la mayoría del ecosistema o la flora que tenemos aquí, se le conoce como chaparral, ¿sí? La mayoría de las semillas de las especies de chaparral requieren de 30 años o más de pajonal, o sea, de materia seca, de plantitas y hojas muertas, hojas acumuladas, para germinar exitosamente. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros nos consideramos o nos ponemos a ver que somos como una semilla, ¿a qué edad empieza a llegar la madurez? A los 30. Entonces somos literalmente una semilla, ¿no? Hay gente que tarda más, como yo, a los 40, que apenas me está llegando. Pero bueno, es una broma, ¿no? En este sentido es lo mismo. La dormancia, ¿no? La dormancia en este sentido no tiene una edad per se. O sea, hay semillas que van a tardar nada más una temporada del año, del ciclo, y crecen, ¿no? O se están generando cada ciclo. Entonces, cada semilla es única, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que si reconocemos el lugar en donde estamos, si conocemos nuestra comunidad, reconocemos las plantas, reconocemos las semillas que hay en nuestra localidad, entonces nos damos cuenta que no somos tan diferentes a ellas, ¿no? Si una semilla aquí en el Cuchumá, o hacia Nejí o hacia Ensenada, tarda 30 años en madurar, pues en realidad es muy diferente a mí. No es diferente a mí. O sea, los indígenas hablaban de ese amor a la tierra, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos separamos de la tierra, pensamos que somos superiores a ella, ¿no? Y pensamos que una semilla, tírala, no importa, ¿no? Y esa semilla, ¿qué te está enseñando, ¿no? Entonces, bueno, dormancia de eso trata, ¿no? La semilla más antigua que se ha llegado a germinar y producir, la semilla más antigua que ha llegado a germinar y producir una planta viable es la de un fruto de loto, recuperado del lecho de un lago seco en el noroeste de China. Su edad se calcula en 1300 años. Entonces, todavía tienen tiempo todos de salir de esa semillita. Entonces, bueno, ahora sí, hablando un poquito sobre el proyecto, ¿no? Dormancia es una iniciativa que busca propiciar el reencuentro con la naturaleza en sesiones de inmersión y reconexión con la tierra en actividades al aire libre. Ahora, quiero tocar este puntito que es que hay una chica en Ensenada que se llama Paula Piojan. No conozco su currícula muy bien, pero ella está haciendo sesiones de Shinrin-yoku o baños de bosque. Les recomiendo que la busquen. Ya estoy en comunicación con ella. De hecho, ella de alguna manera va a formar parte de este proyecto. Y bueno,
Dormancia es básicamente eso, son sesiones de inmersión a la naturaleza. Ahora, esta cuestión de las sesiones de inmersión, a ver, ¿qué es una sesión de inmersión y de qué va a tratar? Bueno, en el proyecto de Dormancia yo quiero cubrir cinco puntos, que es lo que hace al proyecto de alguna manera diferente o único. ¿Sí? Los 5 puntos o las 5 prácticas que se van a trabajar dentro de Dormancia va a ser el Hanami, que es en japonés, el Shinrin-yoku, los Soundwalks, que son las caminatas sonoras, la práctica del Antar Mouna y el Kinhin. Ahorita les regresamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, esas 5 prácticas van a ser, digamos, esas 5 disciplinas, por así llamarlas, son prácticas que se van a hacer en una sesión de dormancia, ¿no? Entonces, una sesión de dormancia o una sesión de, digamos, de inmersión, depende, obviamente, de la edad, del grupo, donde sea que se haga o con quien se haga, va a tardar dentro de 2 horas a 5 horas, ¿no? Que sería como un baño de bosque, más o menos, ¿no? Ahorita les explico sobre el baño de bosque. Entonces, ¿por qué nace esta iniciativa? La iniciativa nace a partir de un deseo personal de compartir el amor por la tierra. Cuando yo era niño, que me la pasaba jugando en el cerro, ¿no? Hubo muchas veces, muchas veces, pero hubo una vez que yo todavía tengo la imagen fotográfica, ahorita la puedo ver en este momento, que fue caminar hacia Rancho La Puerta para allá, para arriba, a esa parte donde normalmente hacia Rancho La Puerta no nos dejan caminar, ¿no? Entonces esa vez nos fuimos caminando y justo antes de llegar sí, digamos a la cúspide de ese pedacito de la montaña, se veía padrísimo, porque nos fuimos súper temprano con unos amigos, ¿no? Se veía padrísimo la neblina, ¿no? Y se veía hacia Tijuana, no se veía la ciudad, pero se veía la neblina, ¿no? Y hay aquí una comunidad de jóvenes, o los jóvenes en la actualidad, que a esa zona por allá le llaman Narnia, ¿no? Entonces, para mí eso es todavía como más ajeno, ¿no? Porque yo crecí en la montaña y ni había salido la película Narnia, ¿no? Entonces todo el mundo luego, llegué hace unos 3 años aquí y me decían, no, que Narnia esto, y yo, ¿de qué están hablando, no? Y es aquella zona, ¿no? Y dicen que hay otra Narnia, que es Narnia 2, que está hacia allá, hacia la salida mexicana. Entonces, bueno, ese es un dato cultural urbano, ¿no? Entonces, Narnia, este espacio hacia allá, es un lugar bellísimo. Yo fui por allá hace muchos años, entonces me acuerdo que caminar y llegar y ver esa zona, y lo primero que pensé fue, aquí me quiero quedar a vivir. O sea, yo literalmente sentí el deseo de vivir ahí. Dije, aquí quiero vivir. O sea, y yo ya estaba pensando, sí, este pedacito de aquí es mío, ¿no? O sea, y ahí, y no de pensar de aquí voy a poner la cocina, no, sino de que ahí como era ese espacio natural, era perfecto, ¿no? Entonces fue como una sensación de amar, de un amor profundo por decir, no hace falta cambiar nada, ¿no? Tal como está esto, es perfecto, ¿no? Y es algo atípico porque cuando uno normalmente va a la naturaleza, ¿no? Pues quieres regresar, ¿no? No te quieres quedar a vivir. Perdón, ¿qué decías? No pensé que te ibas a referir normalmente cuando uno va a otro lugar y quiere transformar, porque Ajá. en construir y en hacer. Ajá. Sí, que eso es interesante también, o sea, que queremos modificar el lugar, ¿no? Entonces, en este sentido fue muy, muy curioso. Yo tendría unos 10 años tal vez, ¿no? Y se dio esto, que era la necesidad de quedarme ahí, de instalarme ahí y nunca ver a mis padres, ¿no? Porque los niños son creativos, ¿no? Y es como, sí, aquí solo yo, ¿no? Pero así como yo sentí eso, imaginen lo que sentían nuestra comunidad indígena, ¿no? Los Kumeyaay. Ellos tenían este amor por la tierra natural, ¿no? Esa conexión, digamos, ese cariño, ¿no? Y ellos no tenían esta necesidad cultural de modificar la tierra, ¿no? A la tierra se le amaba como era, ¿no? Entonces, igual, esta desconexión que tenemos y este poco amor y este poco conocimiento que tenemos con nuestra comunidad indígena es el mismo, ¿no? Nosotros estamos encima de ellos, somos superiores, ¿no? Ellos son los incultos, ¿no? Entonces tienen muchísimo, muchísimo que enseñarnos, tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no?
Y es también cosa de a lo mejor pensar cómo es que están viviendo ellos, cómo los hemos orillado a vivir, ¿no? Entonces, bueno, las sesiones de dormancia lo que buscan es eso, es básicamente que nos lleguemos a ese nivel de reconexión en donde podemos sentir este amor profundo realmente por la naturaleza, y no es un amor como de un osito de peluche, ¿no? Es un amor en donde realmente conectamos con la naturaleza y nos paramos y la observamos, ¿no? La meditación es eso, la meditación es vivir el momento presente, ¿sí? Escaparte de todos tus problemas, ¿sí? No, hay una cuestión que es la meditación zazen, que es la meditación académica, ¿sí? Que es la meditación formal, que es sentarse en posición de loto, ¿no? Y cerrar los ojitos y poner las manitas y hacer mudras y todo eso. Esa es la meditación formal, se llama zazen. Entonces la meditación desde otro punto de vista es estar viviendo en el momento presente. Ahorita, si ustedes no están distraídos y están escuchando lo que les estoy diciendo y están conectando con eso, están diciendo, qué padre, ahorita están meditando porque están en el momento presente. Entonces, lo que buscamos cuando nos vamos de alguna manera o lo que se busca dentro de dormancia es ese amor por la tierra solo ocurre cuando estás en el momento presente. Cuando te dan un beso, cuando te dan un apapacho, cuando te dan un abrazo, te desconectas de cualquier problema y vives ese momento, ¿no? Entonces, bueno, por eso nace la iniciativa, ¿no? Entonces termino de leer esto, yo soy un poco disperso, pero bueno, trato de ser lo menos. Esta iniciativa nace a partir del deseo de compartir el amor por la tierra. Creciendo al pie de la montaña Cuchumá desde niño, desarrollé una profunda conexión con la naturaleza, por eso les ponía este ejemplo, esta anécdota. Al pasar el tiempo me he dado cuenta de la importancia que tiene para mí conservar el acceso a un espacio en donde se pueda disfrutar de esa calma, ¿no? La autorreflexión y la contemplación de la naturaleza. Un espacio privilegiado en donde puedo tener acceso o podamos tener acceso a la calma, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos tomar mejores decisiones de vida, tal vez. Y bueno, esto para ser consciente cómo estas decisiones que yo voy tomando, ¿no? Me impactan a mí, impactan a los demás. Entonces el deseo, digamos, de hacer esta iniciativa es precisamente porque cuando uno se va a la ciudad, ¿no? Cuando uno deja su zona de confort, de alguna manera, uno se va, si se va es porque quiere algo, ¿no? Quieres algo que no tienes, ¿no? Entonces te vas y lo buscas en otro lugar, ¿no? Y puede ser dinero, puede ser una cuestión profesional, puede ser el desarrollo académico, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero te vas porque no lo tienes, ¿no? Entonces muchas veces te vas, das la vuelta al mundo, regresas y te das cuenta que todavía no consigues lo que querías, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso que querías? ¿Dónde está eso que buscabas? Y dices, no, cuando me den la pensión, no, cuando me jubile, ¿no? Cuando nazcan mis nietos, y llegas, ¿no? Al final de la vida y te das cuenta que no conseguiste nada de lo que querías conseguir, ¿no? Y te mueres y te mueres y no estás en paz, ¿no? Entonces, porque se deja esta paz supuestamente para el final y la vamos a conseguir al final. Entonces, la iniciativa lo que está buscando es que nosotros encontremos esa paz aquí adentro, ¿no? Y para eso vienen estos 5 puntos que se van a cubrir en lo que es el ejercicio o una práctica de dormancia, ¿no? Entonces, bueno, lo que es esa misma toma de decisiones es cómo impacta esa toma de decisiones en esa búsqueda de mi vida, ¿no? O en esa búsqueda de lo que quiero para mí, en esa búsqueda de la paz, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un privilegio vivir en ese sector del Cuchumá, por eso me interesa que se conserve, ¿no? Por eso me interesa que la gente tenga esa misma oportunidad de accesar a la montaña. Ahora, culturalmente tenemos problemáticas naturales y normales, sí, que se dan en las tribus, que es como, no, yo soy del refugio, ¿no? Y yo soy de la no sé cuál, y yo soy de no sé cuál, ¿no? Entonces, eso es generar la generación de las tribus, ¿no? Que se remonta al año de la cachetada, ¿no? Entonces es algo normal. Entonces cuando uno vive en una tribu, en la colonia del refugio, en la hacienda, en cualquier otra, tú quieres representar a esa comunidad, ¿no? O si nos vamos hacia el caso del fenómeno del cholismo, ¿no? Ellos lo que buscan es representar a la comunidad y es no te metes a mi colonia, ¿no? Porque estás invadiéndome, ¿no? Entonces es algo natural. Aquí lo que se busca es lo opuesto, es vente a mi colonia. Mi colonia, tengo la suerte de que mi colonia sea el Cuchumá, ¿no? Ahora últimamente se ha recrudecido
porque han ocurrido muchas cosas ahí, tal vez de que se quema, que aparece algo, ¿no? Entonces se ha limitado el acceso a esa zona, ¿no? Pero casi todo tecantense tuvo en algún momento la oportunidad de caminar hacia aquel lado, ¿no? Entonces eso es un privilegio. Entonces si tenemos esta conciencia y podemos compartir con los demás esa calma, entonces la sociedad tal vez sea diferente, ¿no? No digo que vaya a cambiar mañana, pero cuando todos tenemos acceso a esta calma y no la vendemos en pastillitas, ¿no? Y te digo, aquí te va una dosis de tantos gramos, ¿no? Yo estoy consumiendo o medicina o estoy consumiendo algo que me dicen que me va a curar, ¿no? Y dentro, digamos, de lo que es la ecoterapia, ¿sí? O la ecopsicología, lo que se maneja o lo que se menciona es que esa calma también se accesa a través del contacto con la naturaleza. Por eso Sirio el Griego hace 2500 años quería poner un parque en medio de la ciudad, ¿sí? Entonces no es algo de ahorita, es algo de siempre, ¿no? Otro ejemplo básico es Manhattan, ¿no? Es el parque que está en medio de Nueva York, ¿no? ¿Por qué lo ponen? Porque se estaban volviendo locos, ¿no? Entonces necesitaban ese acceso a la naturaleza y ese parque es bellísimo, o sea, tú te puedes literalmente meter y desaparece la ciudad. O sea, llega un momento en donde no ves los rascacielos, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se realiza esta iniciativa? Esta iniciativa es para poder compartir esa misma fortuna, ¿sí? Y oportunidad para todos, para poder ser equitativos y congruentes. Algo que pasa, por ejemplo, en la cuestión de la urbanización es que, bueno, pues te vendo un lote fraccionado, ¿no? En una colonia bien nice, ¿no? En donde tenemos un laguito y entonces la demás gente no tiene acceso a ese laguito, ¿no? Y no tiene áreas verdes, ¿no? Y te cuesta $1 millón, ¿no? Pero tú, como si puedes accesarlo, tú tienes derecho a esa calma, ¿no? Entonces esa calma es algo que está allá afuera, ¿no? Que está allá afuera y tú puedes accesar a ello, pero también es una calma que está aquí adentro, ¿no? Entonces nosotros somos víctimas de ese sistema en el momento en que creemos que cuando voy a comprar una casa en un fraccionamiento nice, voy a tener calma, ¿no? Entonces cuando yo realmente puedo irme el fin de semana a caminar a la naturaleza y obtener esa calma. Ahora, no, la calma no depende de un factor externo, depende de uno mismo y de cómo accesamos a eso. En la cultura occidental no tenemos esa tradición de accesar a la calma, ¿no? Entonces por eso Dormancia lo que busca es enseñarnos de alguna manera a cómo accesar a esa calma, ¿no? Entonces, bueno, les sigo. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a niños, jóvenes y público en general. En Dormancia lo que se busca es que, bueno, dependiendo si es un trabajo con niños, las actividades van a ser diferentes. Si es con adultos mayores, las actividades van a ser adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se realizan las actividades? El objetivo es trabajar de alguna manera con Fundación La Puerta o Fundación Las Piedras, aunque no está cerrado el proyecto a eso. Las actividades se van a realizar dentro del Chaparral, cuenca y senderos aledaños al pie de la montaña Cuchumá. Ahora, por eso hay interés de alguna manera de este proyecto en ver qué es lo que está pasando en esa zona, ¿no? También se puede hacer hacia la Ruta del Vino, se puede hacer hacia el otro Narnia que está por allá. Realmente no hay un problema con eso, ¿no? Pero bueno, sería aquella zona, ¿no? Entonces, sí, también se puede hacer hacia La Rumorosa y hacia Tijuana. Las actividades, ahora sí hablando de las actividades que se busca hacer, es, bueno, a través de prácticas guiadas en distintos ejercicios que van desde caminatas para internarse en la naturaleza identificación de la flora y fauna nativa, meditación y escucha activa. Ahí lo leí medio arrastrado, pero bueno, a lo que se refiere esto es a que dentro de las actividades lo que se va a buscar es identificar plantas, ¿sí? ¿Por qué identificar plantas? Porque más allá de que sea una cuestión lúdica, ¿sí? Una cuestión de relax, ¿no? Cuando uno tiene este momento también de alguna manera de identificar la planta, ahorita hay una aplicación, a ver, déjenme ver si la traigo, nada más por darles el dato. Hay un montón de aplicaciones ahorita, ¿no? Pero bueno, el punto es que es gratis. La que yo uso se llama PlantNet y
no te cuesta nada, la bajas con tu celular, ¿sí? Y puedes identificar plantas, hojas, flores, bla, 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 lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no hay pretexto, ¿no? Entonces, una de las actividades es identificar plantas. ¿Por qué? ¿Por qué yo quisiera identificar una planta? Porque a la hora de que yo identifico una planta, me siento bien, número uno. ¿Por qué? Porque a la hora de otra razón es porque cuando yo identifico una planta, me siento como alguien que descubrió algo, ¿no? Y para un niño eso puede ser mágico, ¿no? Es como, wow, ya sé cómo se llama esa planta que he pisado todo el tiempo, ¿no? Y bueno, si hablamos de que pisamos una planta, a la hora de que yo me presento con la planta o la planta se presenta conmigo, entonces ya la conozco. Entonces ya no la piso, ¿no? Es como, esa planta se llama, hay unos que se llaman chorizantes, por ejemplo, ¿no? Que es simpático el nombre, ¿no? Se escribe como suena, con Z, chorizante. Y son plantitas chiquititas que nacen aquí en esta región. Hay otra que no recuerdo el nombre, que se da en todo el Chaparral, que son unas como florecitas blancas, que es como una copita. Al ratito les voy a poner unas imágenes, no me va a tardar mucho. Bueno, el punto es que cuando uno identifica estas plantas, ¿qué pasa? ¿Sí? Te das cuenta que estás lleno de esas plantas y que las conoces, ¿no? Y entonces dices, pues toda esta región está lleno de estas plantas, ¿no? Entonces, una de las actividades es la identificación de la flora y la fauna. La otra es la meditación, una cosa que ocurre cuando tú pones atención plena en una cosa, ¿sí? Como un celular, ¿sí? Es que, hablábamos hace ratito, es como si estuvieras meditando, empiezas a vivir en ese momento, ¿no? Entonces te desconectas de cualquier otra cosa y en ese momento te conectas con eso, ¿no? Entonces, una de las prácticas va a ser meditación. Cuando tú observas algo con conciencia plena, ¿sí? Quiere decir que estás en el momento presente, pero también quiere decir que estás meditando, que estás evaluando y que estás contemplando lo que está enfrente de ti, ¿no? Bueno, los resultados esperados es aprender a disfrutar de lo que el planeta y nuestra localidad nos ofrece, hacernos conscientes de que no estamos separados. Al momento en que yo empiezo a conocer lo que está enfrente de mí, ya no hay una separación, ¿no? No estamos separados de la tierra y que esto es para todos una gran casa, ¿no? Cada quien decide cómo cuida su casa, cada quien tiene el tiempo de cuidar su casa. Ok, entonces, bueno, eso es básicamente, ¿no? La definición de las prácticas y las actividades es tomando pequeños extractos de prácticas y tradiciones adaptadas a nuestro entorno. Se van a realizar estos ejercicios que son caminatas sonoras, hanami, el kinhin y el antar mouna, ¿no? Entonces, sin clavarme mucho, el hanami es una tradición japonesa que tiene que ver con observar la belleza de las flores. En Japón tienen un festival, ¿sí? que hacen, que es observar las flores, ¿no? Y ese día se reúnen a observar las flores de los cerezos, ¿no? Entonces, esa es una práctica que podemos hacer aquí. La otra es el Shinrin-yoku, que son los baños de bosque. La otra son los soundwalks, que son caminatas sonoras, que significa hacer una caminata poniendo atención en lo que estamos escuchando, ¿no? Todo eso de alguna manera nos trae al momento presente, ¿no? Y nos genera tranquilidad. El otro es una técnica de meditación que se llama Antar Mouna, que es lo que les comentaba de, bueno, ¿y cómo acceso a esa paz? Bueno, a través de una técnica. Hay muchas técnicas de meditación y lo que buscaríamos tal vez es lograr ese silencio y esa calma interior, ¿no? Dejar que todos los monitos nos estén hablando, ¿no? Entonces, cuando yo me enfoco en una cosa, por eso les digo que es meditar, ¿no? El kinhin, que es otra práctica que hacen los monjes budistas, que es caminar mientras meditas. Entonces, estas 5 prácticas van a ser parte de lo que es dormancia, ¿no? Vamos a hacer estos 5 ejercicios durante una sesión de inmersión, ¿no? Entonces, rápidamente ya para cerrar, los conceptos un poquito más detallados es el hanami, literalmente es ver flores, es una tradición japonesa de observar la belleza de las flores, pero por lo general se asocia esta palabra al periodo en que florecen, ¿sí? Los cerezos. Y en el que los japoneses acuden en masa, en esa época del año, o sea, en primavera, ¿sí? Ellos acuden en masa. Es una cuestión cultural, ¿no? A ver las flores, ¿no? Y hacen picnics y comen y platican, ¿no? Bueno, hablamos esto de la ecopsicología. La ecopsicología estudia la relación entre los seres humanos y el mundo natural a través de principios ecológicos y ecológicos. La ecopsicología es una perspectiva que estudia y promueve el reencuentro con nosotros mismos, ¿sí?
y con la tierra. El hombre y la naturaleza son indisociables, o sea, quiere decir que no se pueden separar, ¿no? Sin embargo, el hombre tiene tendencia a vivir separado de la naturaleza. La ecopsicología es una forma eficaz que tiene por objeto reconciliarse con el mundo natural, formando un todo inseparable, ¿sí? Y yo diría que a la vez es reconciliarnos con nosotros mismos. Por eso cuando nosotros tenemos este espacio y diseñamos este espacio para tener calma, entonces estamos reconciliándonos con nosotros, ¿no? El Shinrin-yoku es un baño, significa baño de bosque, se origina en Japón a principios de la década de los 80s, puede considerarse como una forma de terapia natural. Ahora, terapia natural es la terapia con la naturaleza, que puede ser, a veces es denominada ecoterapia, describe un amplio grupo de técnicas o tratamientos con la intención de mejorar la salud mental, ¿sí? La salud física y del individuo, específicamente con la presencia de un individuo dentro de la naturaleza, o sea, que a mí me lleven a la naturaleza, ¿no? O me arrastren a la naturaleza, ¿no? Lo otro es lo de Soundwalks, y como yo soy compositor, esto también lo quise incluir, que es una caminata enfocándose en el ambiente sonoro. Este es un término que fue acuñado por primera vez por miembros del Worldscape Project, que es el proyecto de paisaje sonoro mundial, que es, lo acuña un compositor que se llama Murray Schafer, ¿sí? Y ellos tenían toda esta tendencia de irse a caminar y grabar sonidos y después hacer composiciones con esos sonidos, ¿no? Bueno, para cerrar un poquito ya nada más es la ecología del paisaje, en lo que es el soundscape ecology o la ecología acústica, que es otro de los términos también, es lo que ocurre cuando nosotros nos vamos hacia un lugar en donde dejamos de escuchar todos los radios con música norteña, ¿no? Y es esta relajación, ¿no? Entonces también eso es algo que podemos cuidar, ¿no? Y podemos tener acceso, ¿no? La ecología del paisaje sonoro es el estudio de las relaciones acústicas, ¿sí? Entre organismos vivos, humanos y otros, ¿no? Entonces eso también nos genera tensión, ¿no? Es como, ya empezó otra vez la fiesta del vecino de todos los sábados donde se pone la guarapeta, ¿no? Entonces, si formamos conciencia sobre eso, también empezamos a generar un impacto. Si yo llevo a ese vecino, si yo lo invito, vamos a caminar, vamos a que escuches, ¿no? Vamos a que te relajes, a lo mejor él de repente va a decir, bueno, ya no necesito tomarme 15 cervezas y subirle al estéreo para relajarme, ¿no? Entonces, bueno, me quedan estos dos ya para cerrar. El Antar Mouna lo desarrolla un yogi, ¿sí? Que se llama Swami, bla, bla, bla. Es un término en sánscrito que significa silencio interno. Se refiere a una técnica de meditación yógica que implica transformar y controlar los procesos de pensamiento a través de la autoconciencia y la atención plena. Por eso hablo de la atención plena. Este concepto se le llama, lo van a ver mucho en las redes sociales también, que se llama mindfulness, ¿sí? Al internalizar los sentidos a través de esta forma de meditación. El yogi es una persona que practica yoga, ¿sí? El yogi observa la estructura interna y subyacente de la mente y los procesos de pensamiento. Estos ejercicios se hacen a través de kriya o de pranayama, que son ejercicios de meditación y son ejercicios de respiración, ¿sí? No es que nos vamos a poner a hacer cosas raras, te vas a sentar y vas a respirar, ¿sí? Y bueno, la última de las prácticas que se van a hacer dentro de dormancia es el Kinhin, que es del budismo zen, que en japonés, bueno, el término viene en japonés, es una forma de meditación que se hace caminando, es una práctica. Ellos lo hacen con una metodología muy específica, que es caminar en el orden del sentido del reloj, y caminan con un mantra, ¿sí? Y van poniendo un pasito enfrente del otro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser adaptar estas prácticas, no necesariamente hacerlas como los hacen los monjes, ¿no? Pero vamos a adaptar estas prácticas para realizarlas en una sesión de dormancia, ¿no? Entonces, una sesión normal de dormancia duraría entre 1 hora y media, dependiendo de la edad, a 5 horas, ¿no? Y literalmente es como salirnos de nuestro entorno y meternos a la naturaleza. Entonces, estas actividades están diseñadas para niños, pueden ser aplicadas a escuelas, ¿no? A grupos escolares de 10, 15 niños. La idea es que no sean grupos muy, muy grandes, ¿no? Precisamente por el impacto que se pueda tener de manera ambiental, ¿no? Y también por la atención, lo que estamos buscando es la atención plena, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi presentación, espero que les haya gustado. No creo que tenga tiempo de ponerles algunas fotos, pero voy a tratar de hacerlo. Mientras hacemos alguna ronda de preguntas. Sí.
Preguntas. Gracias. Tonali, pues muchas felicidades por tu ponencia. Realmente nos sorprende, pero al mismo tiempo es algo tan natural, con lo que a lo mejor muchos de nosotros que estamos aquí estuvimos conectados, porque a mí me recuerda mi infancia, que también la tuve en un pueblito muy chico. Y a la conclusión que me llevas, dos puntos anoté. Yo siento que la desconexión que tenemos con la naturaleza es por falta de conocimiento de la misma naturaleza. Y en estos tiempos yo creo que ni siquiera, a lo mejor nosotros sí porque somos otra generación, pero las nuevas generaciones a lo mejor no. Entonces, mi propuesta sería, para seguir trabajando y que tu proyecto tiene mucho que ver con esto, que bueno, que es una iniciativa excelente, sería que creemos vínculos emocionales con el planeta y con el lugar donde vives. Y en este caso, pues tenemos el Cuchumá, ¿verdad? Es como una de las actividades, como esa de identificar las plantas. Entonces, pensando en los niños, deberíamos de llevarlos a esos lugares, como cuando, no sé si actualmente, pero a mis hijos sí se me recomendaba llevarlos al parque, por ejemplo, el que tuvieras más cerquitas. No sé si todavía esas actividades se llevan a cabo, pero pues hay que promoverlas más. Y me llevó también a una pregunta. Esa época del cholismo, ¿por qué pasó y qué tanto nos afectó? Sí, tiene que ver con la falta de ese contacto con la naturaleza, porque lo veo hasta cierto punto egoísta en el momento en que dices, soy del refugio y allá los de la militar su rollo y no vengan para acá. Mi pregunta va en ese sentido, lo demás pues es una reflexión de lo mismo que ya nos dijiste, ¿verdad? Y muchas gracias. No sé si a todos nos tocó vivir la época del cholismo o sufrir la época del cholismo. Y digamos, el cholismo no necesariamente tiene, no está vinculada exclusivamente a una zona, porque un cholo te puede, en el caso de que te ataque, ¿no? Te puede atacar en su barrio o te puede atacar en cualquier otro lugar, ¿no? Un ejemplo es, aquí está Dani, no sé si iba Dani, es un compañero de la secundaria, que es su cumpleaños, feliz cumpleaños. Entonces, es el siguiente expositor. Entonces, bueno, no va a tener mucho, Dani? Vamos atrasados. Entonces, bueno, una de las cosas que me pasó cuando yo estaba en la secundaria fue que subimos al Cuchumá, ¿sí? Llegamos hasta arriba, el 12 de octubre, que era el día en que todo el mundo subía. Llegamos y había cholos, ¿no? Y era como, uy, hay cholos, ¿no? Y había gente de todos tipos, ¿no? Entonces fue así como, pues, te pones a comer tus burritos y tus sándwiches aplastados a un lado, no a un lado de los cholos, o sea, lejos, ¿no? Y ya, bajas el Cuchumá y ahí me pasó que me tumbaran, como le dicen aquí los cholos, la gorra, ¿no? Que era que te robaban la gorra, ¿no? O sea, te tumbaban los zapatos o te robaban los zapatos o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, fue un rollo, ¿sí? Y lo que pasó es que me terminaron atacando con un cuchillo. Por suerte, no sé si por suerte, yo traía una pistola que no estaba cargada, obviamente, yo ya sabía que no estaba cargada. Entonces se armó ahí el rollo, ¿no? Donde nos hicimos de palabras, nos amenazamos los dos, eso no fue bonito, ¿no? Y después a mí me buscaron en la secundaria y me quisieron apuñalar, ¿no? Entonces, ¿a qué grado llega esa descomposición social, ¿no? Una es que no es exclusiva de una comunidad. O sea, ese cholo o cualquier otro cholo, ¿sí? Te puede atacar en cualquier comunidad, en un parque, en un espacio sagrado, donde sea, ¿no? Entonces, esto se da porque tal vez no es una cuestión única, no es un hecho único, ¿no? Porque el cholo se convierte en cholo. Pero una es porque no tiene acceso a otras cosas, ¿sí? No tiene acceso a programas culturales, no tiene acceso a educación, no tiene alguien que lo escuche, no tiene alguien que lo guíe, ¿no? Entonces, ¿quién te guía? Bueno, pues te guía el tío cholo o el compa que es cholo, y ese se convierte en tu modelo a seguir, ¿no? Porque no tienes acceso a otras cosas. Por eso, digamos que de alguna manera este proyecto lo que busca es este privilegio que yo tuve
literalmente que era un privilegio, y sigue siendo un privilegio vivir en esa zona del Cuchumá, es yo quiero que alguien vaya y conozca ese espacio, ¿sí? Y que a lo mejor que lo conozca a través de esta sensibilidad que yo desarrollé, ¿no? Porque no es lo mismo que vaya un maestro, no porque esté bien o mal, ¿no? Y que el maestro te dé una clase, ¿no? Digamos que estas técnicas también, entre que lo que es la meditación, entre lo que es la búsqueda de la paz, esto es algo que uno va buscando con el tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me gusta compartir, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, de tu pregunta, yo creo que el cholismo en esta cuestión se da también por la falta de conocimiento, ¿no? Y la cercanía que tienen las comunidades, ¿no? O las colonias, ¿no? Con otros entornos, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que se podría hacer es, a lo mejor, pudiera ser que este programa se llevara a las comunidades o se convocara a las comunidades, a las colonias, y ir tomando células, ¿no? Decir, ok, vamos a trabajar con un grupo de 5 chavos, ¿no? Y pueden ser específicamente personas que tienen cierto tipo de condiciones, ¿no? ¿Para qué? Para acercarlos a estas otras cuestiones que les puedan cambiar o ayudar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Creo que todos conocimos Narnia en algún momento de nuestra vida y quedamos igual de maravillados. Desafortunadamente, el cholo llegó a Narnia, empezó a vandalizar y cerraron. Entonces, Rancho La Puerta, que es dueño ya de todos los predios de ahí, ya tiene todo cercado, ya hay guardias, entonces ya no podemos tener acceso. Entonces, ¿de qué manera tu proyecto va a poder tener acceso a esas áreas donde nosotros también crecimos por ahí y la verdad, pues, era un privilegio estar ahí cerca? ¿Y dónde está Narnia 2? Bueno, de Narnia no sé dónde está. Alguna vez yo caminé hacia aquella zona. Un amigo que estuvo aquí viviendo, que es un chico que se llama Héctor Fabián, él fue el que me dijo de Narnia 2, creo que está hacia la salida hacia Mexicali, por Andalucía, por aquella zona. Y bueno, esto que comentas sobre cómo tener acceso, yo creo que se puede diseñar a lo mejor o nos podemos juntar, incluso algunos de los compañeros, ¿no? Expositores, los que tengan también acceso de repente a otras entidades, ¿no? Para ver cómo se puede generar este tipo de acceso a estos lugares, ¿no? O permiso, ¿no? En el caso de presentar o de llevar esta iniciativa, mi idea es también presentarla a Fundación. Concretamente, estas flores que se ven aquí, esta bueno, no se ve mucho. Voy a voltear la compu. Me voy a poner por acá. Esta es una lavándula, ¿sí? Que se da en el sendero que está aquí en Fundación Las Piedras. Cuando uno va a Fundación Las Piedras, al Parque El Profesor, ¿sí? Está pues toda la zona esta donde están las piedras, y hay un senderito, por si nadie lo conoce, ¿sí? O si no lo conocen, hay un senderito que da la vuelta, eso es como 1,5 kilómetros tal vez o menos, ¿no? Entonces uno puede dar vueltas por ahí. Yo, curiosamente, que vivo en el Cuchumá, bueno, no sé si saben, pero bueno, está lo que es Fundación Las Piedras, ¿sí? Y el Parque del Profesor, toda esa zona que es, digamos, que está pegada hacia el Cuchumá, esa es una cuenca, ¿no? Y ahí hay un letrerito que dice, toda esta zona es la cuenca del Cuchumá. Eso quiere decir que es una extensión territorial que tiene ciertas condiciones, ¿cómo se dice? Condiciones, sí, de flora y fauna propicias, ¿no? Entonces ahora, hay un sendero que caminan ¿cómo se llama? Las personas que se quedan en Rancho, los huéspedes de Rancho La Puerta, que es como de 7 kilómetros, creo, ¿no? Entonces está conectado todo ese sendero, ¿no? Está conectado con Narnia, está conectado con Rancho La Puerta, se pasa por ese sendero en medio de una propiedad que no es de Rancho La Puerta, ¿sí? Que es de la familia Camacho. Entonces ellos rentan, le dan una lana a la puerta para que los huéspedes puedan pasar por ahí, ¿sí? Entonces hay un límite de rancho, digamos, de la familia Camacho, que es hasta dónde llega su terreno. Yo no tengo conocimiento hasta dónde llega su terreno, porque tú estás en Rancho La Puerta y empiezas a caminar y en algún momento te vas a meter
al predio de los Camacho, ¿sí? Entonces, una vez que pasas por los Camacho, entras otra vez al otro predio, que es el Rancho Tres Estrellas, que también es de La Puerta, ¿sí? Y ahí ya se interconecta, digamos, la Puerta con Tres Estrellas, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Pero en medio, digamos que hay una rebanada que es de los Camacho, ¿no? Entonces, digamos, en las actas o en los mapas de cómo se entregaron los predios en Tecate, al principio, a los primeros pobladores de Tecate, que estamos hablando de 1800 y algo, está la familia Flores, que es la que habita esa parte, la que se le entrega ese predio, que ahora son los Camacho, son familiares, ¿no? Entonces ellos adquirieron ese predio que es enorme, ¿no? Y bueno, si esto se va a subir a redes sociales, esta es información pública, nada más lo comento. Entonces, una de las cosas sería ver si hay posibilidad, ¿no? De a través de Rancho La Puerta, que sí hay una posibilidad, que es que de hecho, si uno quiere hacer una caminata, se acerca con Fundación o se acerca con Rancho La Puerta, se pide un permiso en Recursos Humanos y ellos te dan, te piden una lista de nombres de cuántas personas van a ir, ¿no? Pero sí está controlado. Entonces, sí tenemos un acceso hacia la montaña Cuchumá. La otra cosa que ocurre es la cuestión que está a la frontera, ¿no? Entonces, por eso se ha vuelto más limitado. Pero sí hay acceso, digamos. O sea, el acceso ahorita está controlado por Rancho La Puerta y es normal, ¿no? Pero la otra cosa que se podría checar es hasta dónde termina el predio de esta familia, y ver en dónde comienza lo que es el territorio nacional, ¿no? O sea, porque hay una parte, son ciertas hectáreas que tiene esta familia, ¿no? Y no, el muro no, el muro llega como hasta la mitad de la montaña. De hecho, bueno, el muro nuevo, que el muro de Trump, llega un poquito más allá de Tres Estrellas. Ajá, y luego se hace chiquito y se queda el convencional, el feo de 2 metros y medio. La muela está dentro del predio de la familia Camacho. Ajá. Entonces, cuando uno sube, por donde subía uno al Cuchumá había 2 caminos, pero el que subía toda la gente es exactamente la división entre Camacho y Tres Estrellas. Ajá, la veredita. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta. Aquí están, bueno, algunas de las actividades que yo estoy haciendo tengo otro grupo que se llama Círculo de Hombres Crecientes. Ya estoy haciendo prácticas de dormancia con ellos, y fue una foto que tomamos hace como 2 o 3 fines de semana, que es básicamente, es el mismo trabajo, pero no es el mismo proyecto, ¿no? Es trabajo que se hace con hombres, de meditación, de comunicación, y hice esta práctica de meditación, que fue llevarlos a también una reserva aquí en Rosarito. Hicimos esta meditación en medio de unos encinos, ¿no? Entonces es caminata. También hicimos de regreso, hicimos práctica de Kinhin, que es esta meditación que se hace caminando. Y bueno, esos son, por ejemplo, este es un honguito bebé, chiquitito, ¿no? Cuando uno tiene estos momentos, realmente, este hongo es como de este tamaño, ¿sí? Así chiquitito, ¿no? Entonces, cuando uno va caminando, todas estas fotos son con el celular, ¿sí? Esta es una foto con celular. Yo les paso el tip: cuando compro celulares, no me importa realmente mucho la marca, lo que me importa es el macro, o sea, la capacidad que tiene la cámara de tomar fotos chiquitas, de acercarte. Entonces yo cuando compro un celular, lo primero que hago es abrir la cámara, ¿sí? Y poner mi dedo aquí y ver qué tanto se ve mi huella digital, ¿no? Entonces, con eso yo ya puedo saber si voy a poder tomar una buena foto cerquita. Entonces, ese honguito es un honguito chiquitito, ¿no? Entonces, es literalmente volver a ser un niño, ¿no? Cuando me tuve que tirar de panza en la tierra, ¿no? En el sendero del Rancho de las Piedras, ¿no? Entonces es raro, porque si uno lo piensa de esta manera, ¿no? O sea, algo que pasa también, que de manera social es muy interesante, es cómo la mujer se siente desprotegida, ¿no? Cuando va a caminar sola, ¿no? Muchas mujeres no caminan solas por lo mismo, ¿no? Entonces, imagínense a un hombre como yo, tirado de panza en el suelo, ¿no? En medio de la tierra, ¿no? En medio del sendero, ¿no? Entonces, eso fue para tomar esta foto, ¿no? Pero digamos, para mí es la fascinación por la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando puedes ver, hay como de unas 12 fotos de este hongo, ¿no? Pero cuando puedes ver la microestructura de una planta de esas,
o sea, con 5 minutos que estás ahí, tienes para todo el día de paz y tranquilidad. O sea, tienes todo el día de que estás pensando, wow, o sea, es como era el hongo. Y si eso lo conviertes en una práctica, a lo mejor no todos los días, pero de que una vez a la semana vayas a ver un hongo o una flor, en vez de rayar paredes, eso te da muchísima calma, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Creo que todos aprendimos y nos remontamos a nuestra infancia, ¿no? Con la necesidad de llevar a los ciudadanos la oportunidad de encontrarse y mostrar su situación frente a sí mismos, pensar cómo medirse y compararse con otros tiempos o con otras comunidades, el comité organizador del primer Foro Social Municipal en representación de la ciudadanía asistente otorga constancia como conferencista a Tonali Magaña Guzmán por su participación con la ponencia Dormancia, práctica de inmersión entre piedras y naturaleza, realizado los días 27, 28 y 29 de septiembre del 2019, con sede en Centro Cultural Tecate. Tecate, Baja California, 29 de septiembre del 2019. Aquí tienes. Gracias.